Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y les doy la bienvenida a otro episodio de este podcast en el cual en esta temporada nos estamos dedicando a conocer más acerca de los procesos de comunicación. La importancia de entender los procesos de comunicación no solamente porque pues la comunicación ya per se es importante, nos permite expresar ideas, eh, nos permite intercambiar ideas, nos permite expresar nuestras necesidades. La situación es que cuando nosotros no tenemos muy claro cómo funcionan estos procesos, a veces podemos ser víctimas de malas interpretaciones, de malas intenciones, manipulación por medio de información. En esto nos queremos enfocar en esta temporada. Elementos que nos permitan conocer estos procesos de comunicación y que nos permitan sacar el máximo provecho de ellos y evitar vulnerabilidades por estos mismos procesos. Hoy quiero hablar de algo bastante interesante. Seguramente ustedes ya alguna vez han escuchado el dicho de que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Si no lo han escuchado, seguramente se estarán preguntando, pues, realmente qué hay detrás de eso. En tierra de ciegos, el tuerto es rey significa que cuando hay gente que ignora algún tema en general, alguien que medianamente sepa tiene ventaja sobre esas personas. Y es así, el conocimiento es poder. Y el conocimiento en acción es mucho más poderoso. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces no necesariamente las personas que aparentan tener conocimiento realmente lo tienen. Y ahí es donde entra el tema del video. Y el tema del video es un tema bastante interesante y es el efecto Dunning-Kruger. Ahora, en esta época, gracias a la Internet, jamás había sido tan fácil tener acceso a todo un montón de información, todo un universo de conocimiento. Con un clic, ya sea desde un smartphone o desde un celular, desde un computador portátil, desde un computador de mesa, incluso desde smart TVs, desde la smartwatch, desde cualquier dispositivo que pueda estar conectado a la internet, con un solo clic podemos tener a la mano artículos científicos, ver tutoriales acerca de algo. Que quiero aprender a tocar guitarra, veo mi tutorial. Quiero aprender cocina japonesa, veo mi tutorial. Quiero aprender procesos de comunicación, veo mi tutorial. Y podemos acceder a cursos en línea muy fácil de cualquier tema que nos interese, en cualquier idioma. Lo que sucede es que hay un aspecto oscuro detrás de esta democratización de la información. Y es que el fenómeno es que muchas personas, después de que tienen un poco de información acerca de un tema, ven unos artículos, ven unos videos, ven un tutorial o algo, se proclaman autoexpertos en campos que apenas conocen. Dicen, no, es que yo soy experto, yo conozco mucho esto, porque se sienten cómodos con un poco de información que han tenido. Y este fenómeno es el fenómeno Dunning-Kruger, el efecto Dunning-Kruger, que ha sido descubierto y respaldado por una profunda y robusta investigación al respecto. Eh, es un sesgo cognitivo que fue identificado por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger. Eso fue en 1999, que hicieron todos estos experimentos después de haber hecho un montón de observaciones sobre situaciones que pasan cotidianamente. Y este sesgo se hace referencia a la tendencia que tienen personas que tienen o poca habilidad o poco conocimiento en un área determinada y sobreestiman su competencia en la misma. Mientras que personas que tienen altas habilidades y conocimiento tienden a subestimarse. Esto suele suceder. Entonces este par de psicólogos descubrieron esto. ¿Cómo se relaciona este efecto con la realidad de nosotros? Pues es que tan simple como en este momento tenemos acceso a información. Cualquier persona tiene acceso a información. Y es muy fácil confundir acceso a la información con una comprensión profunda de la misma. Recuerdo la película Jurassic Park, que salió en la década de los 90.
allí en esa película, y supongo en el libro también, no he leído el libro. En la película hay una parte muy importante, me llama mucho la atención, en la que uno de los personajes habla acerca del conocimiento adquirido sin la disciplina. Él dice, estas personas les llega un conocimiento que es muy importante, pero no adquirieron, no tuvieron que pasar por el proceso de la disciplina para adquirir dicho conocimiento. Entonces, son irrespetuosos con el conocimiento. Entonces, es algo así más o menos como lo que ocurre en estas épocas en las que todo el mundo tiene acceso a la información y todo el mundo lee algunas cosas y puede auto llamarse maestro, sensei, gurú, etcétera, etcétera, y pues es complejo. El hecho de que yo lea un artículo sobre física cuántica y más o menos o escuche una explicación en un video acerca de un fenómeno de física cuántica, a mí no me hace experto en ese tema. Puede que lo entienda, obviamente, porque para eso uno lo busca, pero no me hace experto. Es decir, a partir de ese punto yo no puedo salir a decir es que yo soy experto en física cuántica o lo sé todo acerca de física cuántica y lo puedo, lo puedo enseñar y una cantidad de cosas. Lo mismo que si nosotros vemos documentales de medicina, no somos médicos. Puede que entendamos cosas, pero eso no nos hace médicos. Hay una cantidad de situaciones adicionales para poder llegar a adquirir un nivel de experticia y de competencia en diferentes campos. Sin embargo, muchas personas caen en la trampa de que creen que un conocimiento superficial en algo, en algún tema, es suficiente para que ellos mismos se puedan llamar expertos, que es donde está el problema. El problema no está en buscar información, en aprender cosas, ese no es el problema. El problema es que cuando yo empiezo a buscar información, enseguida asuma que soy experto en ese tema porque me siento muy cómodo. Y es un fenómeno que suele pasar. Las implicaciones del efecto Dunning-Kruger en la sociedad son importantes. Podemos hablar de tres puntos básicamente. El primero es la difusión de información equivocada, de información errónea. Cuando nosotros nos enfrentamos a personas que tienen un conocimiento limitado, pero que tienen una confianza desproporcionada en ese conocimiento limitado, es posible que nos den información incorrecta y que genere confusión o malos entendidos con respecto a lo que nos están compartiendo. Otro punto es que se presenta un desafío a la autoridad real de quienes realmente saben las cosas. Los verdaderos expertos que han dedicado años, décadas, horas de trabajo, miles de horas de trabajo para estudiar y adquirir experiencia y trabajar en todos sus estudios y todas sus investigaciones, regularmente se enfrentan a una competencia inesperada de individuos de este segmento del efecto Dunning-Kruger que subestiman la complejidad del conocimiento especializado. Especializado. Y obviamente se dan casos de decisiones mal informadas. En muchos casos los individuos y las comunidades que toman decisiones importantes basadas simplemente en el consejo que han dado algunos expertos puede llevar a consecuencias graves. Más adelante vamos a hablar de algunos ejemplos de esta situación. Entonces, en esta charla, quiero que tratemos, en este video, quiero que tratemos este tema. Um, el origen de este descubrimiento se da porque estos dos psicólogos empiezan a notar situaciones en el entorno de ellos, situaciones anecdóticas que se comentaban en su vida cotidiana y que todo esto sugerían que habían personas que no eran muy competentes en determinadas tareas, pero no eran capaces de reconocer su falta de habilidad y de experiencia real en dichos temas. Y en muchos casos ni siquiera adrede, es decir, como dice uno, sin culpa. Entonces, este par de psicólogos, Dunning y Kruger, estaban bastante intrigados por este evento paradójico. Así que empezaron a diseñar algunos experimentos para verificar esta situación. Obviamente todo esto sigue un proceso científico en el cual se hacen experimentaciones, sujetos de prueba, revisión por pares, todo esto lo ha pasado este descubrimiento, este efecto. Entonces, algunos de los experimentos que hacen, por ejemplo, es que
reclutan estudiantes de universidad para hacer unas pruebas que evalúan las habilidades en gramática, razonamiento lógico y humor. Hay unas pruebas diseñadas científicamente para evaluar habilidades de una persona en estos tres campos. Y después de que han hecho las evaluaciones, se les pide a los participantes que ellos mismos estimen cuál fue su posición y su puntuación en comparación con los demás. Curiosamente, después de que han hecho la calificación real y que han comparado con la autocalificación, se dan cuenta de que los participantes que habían sacado los puntajes más bajitos se sobreestimaban demasiado en el desempeño que habían llevado en dichas tareas. Mientras que los estudiantes que habían adquirido puntajes altos tendían a subestimarse, a pensar que de pronto no les había ido tan bien. No tan pronunciado como los que no sabían y se creían mucho, pero se presentaba. Esto lo hicieron con diferentes tipos de pruebas, obviamente, porque pues, una sola prueba no es un indicativo de que algo sea, un solo experimento no es un indicativo de que algo sea probado como tal. Hicieron una cantidad de experimentos con base en esta idea. Y todos estos experimentos mostraron esto. Entonces ellos concluyeron básicamente que eh, el primer punto básico de este efecto es el desconocimiento de la incompetencia. Es decir, la persona que es incompetente no solamente falla en hacer bien una tarea, sino que también es incapaz de reconocer que es incompetente, que su calidad en el desempeño no es buena. Y por lo tanto son inconscientes de lo mismo. Em, para evaluar con precisión la competencia que se puede tener en determinadas tareas, se requiere un mínimo de habilidad en dicha tarea. Entonces, las personas que no tenían un nivel básico de habilidad suelen ser propensas a sobreestimar siempre su rendimiento. Y a medida que las personas adquieren más habilidades y conocimiento en determinadas áreas, a medida que se van metiendo ya investigando y desarrollando y aprendiendo y yendo más allá, su capacidad para poder evaluar su propio desempeño y el de los demás mejora significativamente, obviamente porque se tienen elementos de comparación. Entonces estos hallazgos fueron confirmados en un montón de estudios posteriores que se hicieron y han sido aplicados en diferentes campos, siendo algunos el de la educación y el de la psicología organizacional. ¿Cuál es el mecanismo de este efecto? El efecto, lo que hace, normalmente lo ilustran vamos a verlo, en un gráfico XY, en el cual el eje X representa el nivel de competencia y el eje Y representa la confianza que tiene la persona. Entonces, todo esto, cuando se grafica, muestra que las personas que tienen poca competencia suelen tener un bajo nivel de competencia, suelen tener una alta confianza en sus habilidades. Y viceversa, los que son más competentes suelen tener más dudas, no tanto como los otros, pero se presenta. Las consecuencias de este efecto en la vida profesional y personal son importantes porque básicamente hacen que la persona tome decisiones incorrectas o asuma roles para los cuales la persona no está capacitada. Y en la sociedad vemos esto cuando vemos propagación de desinformación, porque hay gente que cree que tiene conocimiento suficiente y empiezan a soltar información que no es. Por eso es tan importante eh, la, 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 los criterios para buscar información y no solamente ir recibiendo y ir tragando entero lo que se va llegando. Inclusive este video. Les recomiendo, si han llegado hasta acá, que también investiguen más. Es decir, que esto les que digan, vamos a mirar, puede que este tipo esté equivocado o no, pero miremos qué tan cierto es esto que está diciendo. Buscar fuentes de verificación. Vamos a hablar de un par de casos, bueno, algunos casos conocidos reales que se han dado con esto. Por ejemplo, en la década de los 90 se dio el caso de un robo en los Estados Unidos, un personaje que el hombre aducía que como el limón, que el jugo de limón se utiliza para hacer tinta invisible, que él podía utilizar el jugo de limón
para hacerse invisible a las cámaras. Y el tipo fue y robó un banco a plena luz del día, sin máscara ni nada de esas cosas, usando su jugo de limón, asumiendo que esto era una manera para evitar ser atrapado. Obviamente lo cogen, pero el tipo ni siquiera tenía idea es más, el tipo confiaba muchísimo en eso, en que era así. Y cuando le muestran la evidencia, el tipo se sorprende genuinamente porque dice, no, la verdad yo no esperaba que no me funcionara el proceso. Obviamente el tipo es arrestado, procesado y todas estas cosas, entonces allí se ve un caso en el que se sobreestima descaradamente un supuesto conocimiento que hay sobre algo. ¿Hasta dónde llega una persona con eso? Con las antivacunas ha sucedido algo similar. A nivel mundial, muchas personas sin información, y creo que voy a ganarme un par de enemigos con esto. Muchas personas sin suficiente información relevante médica o científica llegan a creer firmemente que las vacunas son peligrosas. Todas las vacunas son peligrosas, basándose en desinformación y en pseudociencia, porque existe la pseudociencia. Y esto, en muchos casos, hace que las personas desistan de la vacunación y en muchos lugares ha provocado brotes de enfermedades que ya se tenían controladas. Y obviamente, este efecto logra que pueda haber un problema de salud grave en determinadas áreas y en determinados lugares. Simplemente porque las personas sobreestiman su supuesto conocimiento en los temas y rechazan el consenso de la comunidad científica, incluyendo la inclusión de seguramente problemas por pensar en teorías de conspiración y todas estas cosas. Otro caso que se dio también finalizando los 90 fue en el Monte Everest. Por esa época se estaba haciendo todo un proceso comercial para llevar gente a participar en el proceso de llegar a la cima del Everest. Y en toda esa cámara de personas iban muchos supuestos expertos, personas que creían que sabían mucho porque habían tenido cierto contacto con experiencias básicas de alpinismo y estas cosas, pero que carecían de la experiencia real necesaria para enfrentarse a una escalada de este tipo. Eso requiere una preparación, un conocimiento bastante arduos. Em, Obviamente se presenta un problema de una tormenta y debido a eso, a que había varias personas que creían que sabían mucho, tomaron malas decisiones y hubo cerca de 12 personas que murieron debido a eso. Obviamente sobreestiman sus capacidades. Con el cambio climático pasa lo mismo. Salen figuras públicas, eso lo han escuchado y lo han visto ustedes también en noticias, personas que no tienen formación en ciencias climáticas científicamente y niegan la existencia del cambio climático, de los efectos que están llevando o los minimizan. Y a pesar de que hay un consenso científico abrumador y pruebas que están mostrando lo que está sucediendo y la gravedad de este proceso. Entonces, esto lleva a problemas porque es un asunto no solamente de información, sino hasta político. Y también se dio, esto también lo debieron haber visto con toda la cantidad de expertos que surgieron durante la pandemia del COVID-19, que sale un montón de personas que sin ningún tipo de formación médico-científica empezaron a difundir información y a opinar acerca del virus, las vacunas, medidas, remedios y una cantidad de cosas, y se presentaron problemas graves debido a eso. Porque lo mismo, cayeron en el efecto Dunning-Kruger. Lo mismo sucede con toda la oleada. Eso sucede en muchos campos. Para mencionar la última, lo que sucede con el boom de los expertos en criptomonedas, los expertos financieros. Ya esto básicamente es cuento viejo, finalizando la primera década del 2000, alrededor del 2015-2017, que se dan los picos de popularidad con el Bitcoin, las criptomonedas y todas esas personas, todas esas cuestiones, un montón de personas que no tenían experiencia realmente en finanzas ni en inversión en empresas se empiezan a presentar como expertos y gurús. Lo que sucede con todas estas situaciones. Y obviamente un montón de personas caen en esto, invierten dinero y
sobreestiman sus capacidades. Em, el tuerto es rey, volvemos al punto. Individuos con baja competencia, con bajo conocimiento, con baja experiencia, pero una confianza desbordada en el poco conocimiento que tienen, se atribuyen falsos grados de maestro, gurú, sensei y una cantidad de cosas. Em, esto llama mucho la atención a la gente, curiosamente. Uno de los aspectos es por la confianza misma de la persona. La gente tiende a seguir a aquellos que parecen mucho más confiados y seguros de sí mismos. Obviamente, eso es natural. Tienen como ese liderazgo y ese carisma. Eh, esa confianza en muchos casos puede ser percibida como un signo de liderazgo y de competencia, incluso cuando no está respaldada por habilidades reales. Eso lo hemos visto mucho. Muchos estafadores se aprovechan de eso. Aparente autoridad. Cuando hay personas que hacen afirmaciones con autoridad y con confianza, a veces se confunde eso con conocimiento. Entonces eso es también complejo. Otro fenómeno que sucede es que las personas buscan información que confirme ya las creencias que ellas tienen. Eso es un sesgo de confirmación, el cherry picking. Entonces, si yo veo que hay un supuesto experto que está hablando de las cosas que a mí me interesa sostener, sin necesariamente verificar que esa persona que conoce tiene situaciones, yo que de pronto esté siendo víctima del efecto Dunning-Kruger, yo lo tomo como experto y lo creo. Los entornos como las redes sociales donde hay personas o grupos que comparten opiniones reforzando la credibilidad de supuestamente expertos, eso lo vemos mucho. A mí a cada rato me aparecen publicaciones en Facebook de grupos de terraplanistas. Es curioso que a estas alturas haya gente que todavía piense que la Tierra es plana, pero bueno, eso es otra situación. Eh, la facilidad del acceso a la información, como ya lo comentamos, ha permitido que suceda esto, porque cualquier persona puede encontrar rápidamente información, ver un video en el cual hay un tutorial en el que aprende a hacer algo, sin necesidad de verificar uno si la persona que le está dando la información es experto o no. Uno dice, uy, sí, este tiene el video acá, me parece, suena interesante, vamos a hacerlo. Em, y a veces se puede dar uno de golpe con situaciones complejas. Y obviamente hay una sobrecarga de información porque debido a lo mismo podemos encontrar miles de fuentes y es muy difícil darnos cuenta de cuáles fuentes son confiables o no, debido a lo mismo que hay muchas fuentes. Los sesgos cognitivos que se presentan en este efecto, eh, uno de ellos es el sesgo de confirmación, como ya les decía, que es el cherry picking, que tengo un video en el que hablo en detalle acerca de esto, que es simplemente que nosotros tomamos la información que nos interesa, que nos gusta y que nos hace sentir bien y la tomamos como favorecida y la otra la descartamos. Y el efecto halo o halo. El efecto halo o halo es que cuando hay una persona que está muy confiada en un determinado tema, los demás asumen que es competente de pronto en otros temas también. Entonces se vuelve un efecto dominó, una bola de nieve. La influencia de grupos, la popularidad que tenga una persona, influencers que tienen millones de seguidores y que hacen idioteces, pero pues la gente lo sigue, les come de cuento, entonces todo eso tiene que ver. O es que, de hecho, hay un tema interesante y por ahí hay un actor, Terence Howard, creo que es el nombre de él. El personaje ha salido ahora a decir que tiene una nueva teoría matemática, que es la matemática correcta y no la matemática que se conoce clásicamente. El hombre le manda un escrito de sus teorías a Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico renombrado. Y Neil deGrasse Tyson tiene un podcast que se llama Star Talk, les recomiendo el podcast. Y de hecho hay un video de 17 minutos en el que Neil deGrasse Tyson sale a contestar algo que pasó con este señor. Desde el principio, Neil deGrasse Tyson, aplicando obviamente el concepto de la revisión por pares, empieza a revisar los postulados de ese señor y encuentra desde el principio errores e inconsistencias. Entonces, desde el principio él empieza a hacer las correcciones y los comentarios, se lo envía de regreso, como lo haría cualquier otro científico revisando por pares, y el otro personaje lo tomó mal.
lo tomó personal y ya salió a decir que era que está recibiendo ataques, todas esas cuestiones. Este es un ejemplo de eso. Eh, de, de- de qué sucede cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. La falta de conocimiento especializado en general en las personas hace que seamos vulnerables a este efecto, porque como no tenemos el conocimiento necesario para poder evaluar qué tan válido o no es algo que está afirmando otra persona, pues entonces podemos simplemente ser víctimas de los demás, de las demás falacias lógicas, la autoridad y el cherry picking y todas estas cuestiones, y pues decimos, sí, listo, está bien. Y a veces nosotros confundimos el acceso a la información con una comprensión real. A mí me pueden explicar algo, yo puedo tener el acceso a esa información, haberlo entendido, pero no necesariamente tengo un conocimiento profundo acerca de eso. Por ejemplo, a mí me dicen, si va a conducir, usted entonces, por ejemplo, yo voy en la moto, entonces yo lo que primero tengo que hacer es encender la moto, el automático le da el encendido, tengo que tener uno de las maniguetas estas oprimidas, presionada mientras lo enciendo. Después, si la moto es automática, acelero, avanzo. Tal. Yo entiendo eso, pero ya de ahí a tener un conocimiento y a poderlo practicar y a poder hacer una cuestión es muy diferente. Y eso se da en muchos campos. Entonces, eso también. Y por último, la necesidad de la certidumbre. En un mundo complejo nos gustan las cosas simples. Queremos algo simple y directo, y entre más simple y directo, mejor. Entonces, estas personas que suelen auto llamarse expertos suelen tener esa capacidad. Adicional a eso, pues obviamente buscamos seguridad y tranquilidad. Entonces, si recibimos información que nos da esa seguridad y tranquilidad, pues estamos así. Entonces, eso es lo que sucede con esto. Seguir a personas que presentan este efecto es un fenómeno que está impulsado por una confianza desmedida, una sobrecarga de desinformación, sesgos cognitivos y dinámicas sociales a las cuales todos estamos expuestos. Entonces es crucial promover un pensamiento crítico, evaluar fuentes, ser humildes con nuestro conocimiento, buscar la formación real del aprendizaje en las cosas que realmente queremos hacer o en las que queremos sentir que sabemos, verificar los hechos. Todo esto nos permite salir un poco de este loop del efecto Dunning-Kruger. Entonces, es importante recordar que el conocimiento real y el conocimiento profundo de un tema nos puede dar una perspectiva más humilde y más precisa acerca de nuestras propias habilidades. La pregunta es qué tantas veces ahora entendiendo esto se han encontrado ustedes con este efecto, con esta situación. ¿Cuántas veces ustedes mismos han sobreestimado sus habilidades con respecto a algún área, algún tema, alguna situación? Eh, Déjenlo en los comentarios para poder saber qué tanto les puede haber sucedido. Y bueno, eso era de lo que quería hablarles en este video. Recuerden que son unos videos en los que yo estoy tratando de llevarles información referente a los procesos de comunicación que son importantes para que los entendamos. Lo mismo, toda esta información, mírenla con ojo crítico, cuestiónense, investiguen más allá, verifiquen, todo esto es muy importante. Y no solamente con estos videos, con cualquier información que les llegue a ustedes por las redes, es muy importante tener ese control sobre la información, porque como les digo, la información es poder y nosotros somos susceptibles a manipulaciones. Así que espero que les haya gustado. Si les ha gustado, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con los contenidos que estamos publicando constantemente y de paso nos siguen apoyando para crecer como canal. A mí como siempre un placer traer este tipo de contenidos a ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos veremos en un próximo episodio de nuestro podcast. Bye bye.